Hace un tiempo largo, un viejo amigo formulaba sus inquietudes a través de preguntas. Consistía el ejercicio en establecer algún impacto en las conciencias, si es que todavía existen, que creo que sí, aun cuando el nihilismo me acompaña a cada jornada. La pregunta que voy a formular, una de las primeras, es ¿qué cambiaría si la señora Presidenta de la Nación dijese que hay inflación? ¿Qué llevaría a eso a un cambio de política estructural del diseño de un modelo económico basado en el consumo y no en la justicia social? Creo que abonaría mucho a la cadena del sentido común, que por estas horas se propaga y genera un consenso en la Argentina, sobre todo en las capas medias, que no me sorprende. Pero deberíamos hacer un ejercicio, por lo menos para resignificar palabras y valores, que están, no es que estuvieron, existen. El de la solidaridad, el del compromiso, el de la captura de recursos humanos y no bienes materiales, por lo menos como norte, porque existieron generaciones que fueron motorizando esto de sostener un horizonte y un sueño. El 1 de marzo de este año quedará, por lo menos para mí, en la historia de un relato extraordinario de uno de los mejores cuadros que ha entregado la política actual de la Argentina. Estoy refiriéndome a Cristina Fernández. Hizo una explicación precisa sobre lo que es el consumo y el mercado interno. Y es más, definió aspectos estratégicos que ayer, en la apertura del periodo parlamentario de la provincia de Buenos Aires, Scioli no solamente coincidió, sino que explicó de qué trata. La Argentina, esta del desarrollo y del consumo, tiene en su vientre tres patas que son imprescindibles para siquiera hostear de qué trata el futuro. El primero tiene que ver con el modelo sojero y de expansión que ha construido a lo largo de 20 años una nueva oligarquía. No la de sociedad rural, estoy hablando de la oligarquía de los Elstein, de Grogo Patel, de Singenta, de Monsanto, poderes invisibles para la mayoría de la población, de Moreno y del país. Lo segundo es la minería, que se llama sustentable y a cielo abierto. Y en tercer lugar, lo que se conoce como política hidrocarburífera no convencional. ¿Por qué digo esto en el comienzo del ciclo de Quórum? Porque si ustedes con atención el discurso de Cristina Fernández, y puede seguir aún cuando le genera resistencia, que no debería en este tiempo, las explicaciones de Axel Kicillof, va a encontrar que la gema y la gallina con muchos huevos de oro se llama la Patagonia Argentina, se llama el sur de nuestro país, vaca muerta. Parece que ahí está situada la riqueza y la posibilidad de que nosotros sigamos viviendo en un mundo de consumo, no de desarrollo. Pues esto lo entiendo en esto de resignificar el desarrollo, es un mejor vivir. Y el mejor vivir es estar con otro, comulgar con otro, construir con el otro, soñar, no desde la cuestión de determinismo histórico, sino nuevos sueños, capturando cuestiones que son ideológicas, claro está, de otro tiempo, para desmontar un relato. Ahora bien, si Cristina Fernández de Kirchner, con su capacidad oratoria y su poder, puede dirigirse como una directora de escuela enojada ante sus comensales, digo diputados y senadores, generar aplausos aun cuando dice que tiene que encontrar un mecanismo de coincidencia con los sectores más de derecha de este país, y estoy hablando de una ley antipiquetes que va a salir de forma express, y eso genera aplausos. Antes de cuestionar a la Presidente, uno se tiene que preguntar, y vuelvo a lo que me decía un viejo amigo, se tiene que preguntar por qué. ¿Por qué tiene legalidad para hacer eso y legitimidad? Porque creo que el sistema capitalista y el modelo de consumo ha generado una política de posibilismo y de reformismo que vastos sectores de clase media y organizaciones sociales y sindicales lo abrazaron como la plataforma para llegar a un pseudo socialismo. Y entonces ahora, cuando en la vuelta
el giro del ciclo, como ha ocurrido a lo largo de la historia argentina. Una devaluación tiene sentido si tiene impacto en la masa salarial, esto es recorte de salarios, por lo tanto un ajuste, si no, no es devaluación. Esos sectores que acompañaron hasta ayer, con sus discursos, con sus proclamas y sus posiciones, que este era un modelo de acumulación y de crecimiento, hoy se ven en la encrucijada de decirle a sus afiliados que es un modelo de inclusión y crecimiento, cuando ellos sienten en su bolsillo que lo que tenían ayer no les alcanza. Por lo tanto, estamos en las vísperas de un conflicto que no tiene categorías para analizarlo desde el pasado, sino del presente y mirando el futuro. Y allí me parece que quien más sacó ventaja es la clase política. Gran parte de la dirigencia de este país, que hoy nos señala a todos, que tenemos la posibilidad de sufragar cada 2 años, que si queremos establecer algún cambio, tenemos que armar un partido político y ganar una elección, son los mismos que se escondían como ratas en el año 2002. Entonces también tenemos que preguntarnos qué nos pasó a nosotros como sociedad. No para apuntalar el sentido común que se invita desde la cúspide del poder, señalándonos a nosotros como responsables en igual medida y calibre que la clase dirigente, sino para hacer un ejercicio de ética ante una inmoralidad manifiesta y que nos proponen asumir ciertas cuotas de responsabilidad que efectivamente la tenemos. Ahora, el poder no está en nuestras manos, sino que lo dejamos. Lo que tenemos para hacer es decir aquello que nos callamos durante mucho tiempo. No es mi caso. Y no para hacer una diferencia respecto a otros, sino que me vi en la necesidad no humana, periodística, de no aceptar cuestiones dentro del posibilismo que creo que ha sido altamente exitoso en la figura de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Tal vez otros no podrían haber desarrollado tamaño proceso con tanta legitimidad y consenso social. Pero ahora, en un momento de ajuste, y no de equilibrio, sino de ajuste, los pingos se tienen que ver en la cancha. A nivel nacional, a nivel provincial y, por supuesto, a nivel local, donde el impacto del desmantelamiento de la política es mucho más cruel y más fuerte. Esta ha sido la presentación editorial de Quórum en esta versión 2014, igual que la de los otros años. Espero contar con la compañía de ustedes todos los jueves. Vamos a la presentación y luego hablaremos de un desmantelamiento que se conoce desde hace muchas décadas, que ha dejado 52 víctimas luego de una masacre, y hoy el gobierno ofrece a todos la posibilidad de viajar en trenes chinos para hacer un borrón y cuenta nueva, un insulto a la memoria que nosotros no podemos dejar pasar. Ya venimos. Tiendo a hacer un ejercicio de memoria de lo abordado por este programa en los años 2011, 2012 y 2013. Dedicamos algunos capítulos a lo que se conoce y existe, que es una ley de reordenamiento ferroviario. Cuando lo tocamos al tema fue para explicar aquello del fin de la privatización, anunciada por Randazzo. Lo explicamos a partir de la masacre de Once, que aún con esa cuestión que golpeó a toda la sociedad argentina, o una gran parte de la sociedad argentina, cuando se rescinde el contrato con los hermanos Sirigliano, no estuvo el argumento de la masacre de Once, sino otros, menores. ¿Y esto por qué? Nos preguntamos. ¿Por qué el gobierno, haciendo una transferencia millonaria de recursos, tenía a los empresarios como gestores de la administración de fondos sin que esto derivase en una mejor prestación del servicio, por el contrario, en un deterioro sistemático del mismo? Alguien nos comentó en el año 2012 que tenía que ver con una política de tener un rostro visible ante la emergencia. Esto es, en términos políticos, la culpa la tiene el empresario que no supo administrar los recursos, no el gobierno que
decidiosamente y porque la corrupción mata, fue permeable a estos grandes negocios. Esto como capítulo final. La historia no comenzó, por lo menos para mí, ni siquiera en la década de los 90. Lo llevo más atrás cuando se construyó una política cultural de que el Estado era insolvente, incapaz de manejar aquellas cuestiones que son indelegables. Me acompaña en la primera entrevista de este programa Roberto Manuel Becchi, que es autor del libro Ferrocarriles Argentinos, Crónica del Saqueo y la Resistencia. Bueno, muchas gracias por estar aquí. El agradecido soy yo. Bueno, ¿se puede volver a un punto de la historia para recuperar valores de por qué un ferrocarril o los ferrocarriles son estratégicos para el pueblo trabajador? Yo creo que es necesario que el país retome justamente esos valores, ¿no? Un país tan extenso como el nuestro, con recursos dispersos en toda la geografía, es necesario el ferrocarril que esté a disposición del desarrollo nacional. Lamentablemente eso se perdió y bueno, es recuperable, se puede volver a hacer. Lo que pasa es que tiene que haber una intención política para eso. ¿Por qué lo echaron? ¿En el 94 lo echaron usted? En el 94 fui despedido. ¿Por qué lo echan? Bueno, nosotros nos cesantearon por haber protagonizado huelgas oponiéndonos a la privatización de los ferrocarriles. La mayoría de nosotros ya veníamos de familia ferroviaria, en el caso mío tercera generación, mi abuelo, mi padre, y nosotros teníamos una historia, una cultura en defensa del ferrocarril, y bueno, cuando se planteó la privatización, que sabíamos que eso iba a traer la destrucción, el desmantelamiento del sistema, un perjuicio enorme para las economías regionales, para los pueblos, y bueno, nosotros luchamos, enfrentamos al gobierno de Menem, con paros muy duros. En el 91 hicimos una huelga de 45 días, desde las bases, porque las dirigencias sindicales estaban entregadas, o sea, estaban compradas por el poder. Entonces, de las bases, las seccionales, organizamos la lucha y llevamos adelante hasta que, bueno, finalmente fuimos derrotados, fuimos expulsados todos en aquella época, y estamos hasta el día de hoy perseguidos y marginados, porque no solamente no pudimos volver a ingresar al ferrocarril, sino con los antecedentes que nos pusieron, prácticamente fue imposible la reinserción laboral en cualquier ámbito. Si hubiese podido lograr esto que usted describe, Roberto, sin una combinación de las cúpulas gremiales, empresariales y políticas. No, evidentemente... Estoy mencionando las tres por igual. Claro. No si una estaba, las otras dos los podía hacer. Quiero decir, en esto que presentaba en la editorial, de la legitimidad que se construyen por etapas o por épocas, los actores que son estratégicos en el funcionamiento de un país por modelo sistema, tienen que tener un vínculo, tienen que tener una coincidencia. No, claro, ahí hay una complicidad. Las cúpulas sindicales evidentemente jugaron a favor de la privatización del ferrocarril y la destrucción. Sí, sin duda que hay toda una serie de poderes que intervienen que estuvieron de acuerdo, fueron cómplices de esas políticas. Si las cúpulas, la pregunta es inocente porque conozco más o menos lo que ha sido el proceso de privatización, pero vale la inocencia para preguntar y hacerle esta consulta a usted, ¿qué pasó con las bases? Bueno, usted es un ejemplo de qué pasó con la base, es decir, claro, lo echaron, lo marginaron. Pero digo, la transgresión, la resistencia, ¿a dónde fue a parar? No, fuimos expulsados todos, de 95.000 ferroviarios que habíamos, en 90, 80.000 fueron despedidos. O sea, fue un despido masivo que hubo. Entonces ya llegó un momento que, bueno, nos despidieron y ya no pudimos seguir, al no estar adentro del trabajo, ya no pudimos seguir resistiendo. O sea, hubo resistencia en muchos lugares, pero bueno, también hubo de parte del poder una estrategia muy bien montada de poder captar a los dirigentes sindicales y después ir golpeando sectores por separado.
yo recuerdo primero los telefónicos, después nosotros, después lo de YPF, o sea, fueron golpeando todos sectores por separado y no fue posible confluir en una lucha común que hubiera sido efectiva. Bueno, ahí está, usted dio en la clave. Está bien haber llegado más rápido a hacer la pregunta. ¿Por qué en un proceso de desmantelamiento usted pensará de otro lado, cuál es la razón de hablar de esto? Porque aún en un desmantelamiento tan brutal, no hubo una acción colectiva, en conjunto, de sectores que fueron claramente víctimas de esto. Digo, si en los 90 no se pudo, ¿por qué se podría hoy? Yo tengo la esperanza de que se pueda modificar, uno no pierde la esperanza. No, yo tampoco. Yo soy docente y enseño valores, sí, y apuesto a las nuevas generaciones para que puedan procurar una sociedad mejor, más justa, solidaria, recuperar los valores que se perdieron, porque el neoliberalismo no solamente privatizó, sino que es un sistema que, entre otras cosas, también lo que hizo fue romper el tejido solidario de la población. Eso fue otra de las causas por la que las luchas terminaron derrotadas en ese momento, porque se fue perdiendo el tejido social. Hubo todo un bombardeo de los medios y bueno, yo apuesto a que se pueda recuperar en algún momento eso. Hay que tener un buen diagnóstico. Yo creo en lo que dice usted, la editorial está en ese sentido crítico, pero de expectativa y de esperanza, porque es inherente al ser humano la transgresión, pero tenemos que tener un buen diagnóstico, saber a dónde estamos parados. No, por supuesto, por supuesto. ¿Qué ve hoy de los anuncios? Más que el anuncio, hoy llegarán los trenes nuevos de China. La línea Sarmiento es la única que sigue bajo control estatal. Luego de haber reestatizado las otras líneas, ahora le devolvimos a los empresarios, no a las unidades transitorias de empresas, sino a las propias empresas, el manejo. ¿Qué quiere decir el gobierno con este mensaje de que ahora van a tener trenes nuevos? Primero, hay todo un discurso que no es totalmente real. Es decir, el desmantelamiento del ferrocarril fueron durante 2 décadas, durante 20 años, de los cuales 10 años estaban bajo la autoridad de este gobierno. Es decir, lo que se está haciendo ahora en inversión es nada más que recomponer lo que destruyeron los empresarios, todo lo que se destruyó. O sea, lo que se está recomponiendo es lo que se destruyó, pero lo que se destruyó, hubo una complicidad de empresarios, de funcionarios y de sindicalistas. Es decir, lo que se está haciendo ahora es simplemente recomponer lo que se destruyó y se permitió que se destruya. Nosotros, bueno, realmente teníamos la expectativa de otra cosa, que se pueda recuperar la industria ferroviaria nacional. Acá se fabricaban locomotoras, vagones, coches eléctricos, o sea, es difícil porque fue todo desmantelado y lleva tiempo hacerlo, pero nosotros aspirábamos a que hubiera un proyecto que tendiera a eso, ¿no? A recuperar los ferrocarriles, recuperar la industria ferroviaria. El tema de los equipos comprados a China, bueno, nosotros tenemos algunas reservas, sobre todo con los contratos, pues son contratos, lo que se llama llave en mano, donde los argentinos no pueden hacer ni siquiera una reparación. O sea, si acá los operarios hicieran una reparación, tendrían que pagarle a los chinos por hacer la reparación, porque el contrato prevé que ellos van a ser de por vida los que provean los repuestos para los trenes y las reparaciones. Bueno, la matriz no se toca, ¿no? Claro. ¿No? Así como los sicilianos tenían los talleres de Enfer, claro, ahora van a tener los chinos, ¿verdad? Claro, es una matriz. Es una matriz. Bueno, por eso nos parece que bueno, es muy diferente a los contratos de decisiones anteriores, porque en la época de los 60 y después de los 80 se compraron los trenes Toshiba a Japón y se hicieron bajo otras condiciones contractuales. Entonces esos trenes se podían reparar acá por Operario Argentina porque tenemos gente capacitada, teníamos claro, los talleres montados, todo. Estos contratos nos parecen un poco en ese aspecto cuestionables. Pero bueno,
¿qué va a ser? Lamentablemente llegó a tal nivel de destrucción las unidades extractivas que, bueno, tienen que ser renovadas, ¿no? Roberto, le hago la última pregunta y le agradezco mucho la participación en el programa. Yo le voy a pedir a Cari, bueno, este es un libro, búsquenlo, es un libro que no es que explica el desmantelamiento solamente, explica dónde estamos, ¿sí? No es un libro de descripción crítica solamente, sino es un llamado a la comprensión de por qué nos pasó esto. Exacto. Y solamente comprendiendo lo que nos pasó vamos a establecer alguna línea posible de esperanza y expectativa para mejorarlo. Sí. Usted participó hace pocos días en una actividad que se hizo aquí en la Plaza Mariano Moreno. Sí. Yo estaba ahí y hubo dos familiares, creo que después llegó María Luján, dos familiares de víctimas de la masacre de Once. Sí. Y una de ellas dijo algo muy sentido: ¿por qué somos tan pocos? Y entonces yo me fui con esa palabra o esa frase, y siempre fuimos pocos, ¿o no? Sí. En el sentido de interpelar lo que pasa. Sí. Quizá ahora más porque, como decía, se rompió un poco la solidaridad, sí, ¿no? Claro. Que había en la sociedad. Lamentablemente es así. Cuesta que uno tenga empatía, ¿no? Por aquellos que sufren una desgracia o que sufren alguna circunstancia difícil. Nosotros en la lucha en los 90 tuvimos mucha simpatía de la población, nos apoyó abiertamente. Ahora yo creo que hoy en día sería más difícil eso, porque bueno, se perdió un poco eso, se perdieron algunos valores que teníamos como sociedad, y bueno, pero hay que aspirar a volver a rescatarlos, ¿no? Porque creo que eso es lo que nos va a hacer un país más libre, justo, ¿no? Y tener una sociedad más equitativa y más unida. Roberto, usted es docente, ¿verdad? Sí. Y cuando hoy da clases, sí. ¿encuentra esa mirada en algunos jóvenes que es, quiero cambiar esto? Yo soy docente en el partido de La Matanza, en Rafael Castillo y en La Ferrere. Son dos lugares donde hay situaciones económicas y sociales muy particulares. La realidad que nosotros vemos es que hay falta de trabajo, hay falta de expectativa en los jóvenes, principalmente porque le cuesta conseguir el primer trabajo, y más allá de que van, estudian, se forman con mucho sacrificio, hay un contexto social que les resulta muy difícil. Entonces eso trae aparejado que puedan existir otros tipos de problemas, como son la adicción a drogas y la vagancia, y bueno, hay un montón de cosas porque la gente va perdiendo la expectativa. Nosotros lo que queremos, siempre insistimos, ¿no? en mostrarle nuestra propia historia y en mostrarle que es posible otra vida, que es posible a través de la formación, a través de capacitarse y de procurar, es posible por medio legítimo poder avanzar, poder ser mejores personas. Muchas gracias por estar aquí. No, el agradecido soy yo, gracias a usted. Esta pregunta final que le hacía Roberto, ¿estoy en esta? Sí. Me lleva a comentarles a ustedes algo que no tiene que ver con los ferrocarriles, porque en definitiva esta charla con Roberto, con el compañero, busca recuperar algo que para mí es inherente a nosotros, que es la capacidad de transformación. Mirando al otro, escuchando al otro, más que diciéndole al otro qué hacer. Cuando le pregunté a Roberto qué encontraron los jóvenes, bueno, no es la misma mirada de otro tiempo, porque esta es una época diferente, donde las comunicaciones son el soporte y pueden llevar a un protagonismo positivo o altamente negativo. La Escuela 66 de Moreno está en Arcos de Güemes. Lo digo esto para no olvidarme porque me parece central. Sufrió un acto vandálico hace 2 semanas atrás y entonces la directora convocó a las docentes, se llamó a la policía, se hicieron presentes algunos padres y se les instruyó a la policía
con algunos datos de dónde estarían los ventiladores, las heladeras, bueno, todo aquello que puede tener una escuela. Lo sustancial de lo ocurrido es que la comunidad no esperó que la policía traiga las cosas, sino que fue adelante de la policía. Y cuando se llegó a la casa de un pibe que fue a la escuela y que había participado del acto vandálico, se le habló a ese pibe y se generó un movimiento realmente extraordinario que no lo idealizo, sino que lo tomo y se lo ofrezco a usted para que vea que sí se puede. Porque fue el barrio moviéndose, ya que la información circuló que estaban las otras cosas en otras casas. Y terminó esta historia con los pibes que habían robado la escuela llevando lo que habían sustraído. Y cuando ingresaron al gran salón de usos múltiples, los padres, los docentes y la directora los aplaudieron. Vaya enseñanza, vaya acto de justicia y vaya forma de incluir. Pausa la primera, ya venimos. Bueno, a ver, quisiera utilizar 3 minutos para reseñar algo que a mí me impactó y espero que a ustedes que están mirando el programa les genere algún tipo de inquietud de buscar, que se consigue en las redes sociales, parte o todo el discurso que en el día de ayer Scioli emitió ante la Asamblea Parlamentaria. Me sorprendió por la constitución y elaboración del relato, que tiene altas dosis de realidad en el sentido que las comparaciones que se utilizan de 2001 a 2013 son favorables. Ese no es el eje de discusión. En todo caso, si se podría haber hecho mejor, pero en el mejor de los casos, es en dónde estamos. Scioli habló de policía municipal que va a transferir recursos, que va a quedar la policía, es una policía de prevención, que va a quedar la seguridad en manos de los intendentes en este aspecto de prevención, pero dijo respecto a Moreno 2 cuestiones que son irreales y que forman parte de un insulto para la población que necesita de algunos derechos que son humanos. El primero destacó las prestaciones que se realizan en la maternidad Estela de Carlotto de Trujillo, que es un espacio, un edificio, una institución que no asiste partos. Primera cuestión. Y esto para un gobernante no es menor, ya que si es una maternidad y atiende como tal, puede ser reseñada. Ahora, si lo reseña sin que atienda partos, es como que le da lo mismo. Lo segundo tiene que ver con la unidad de pronta atención, que fue anunciada por Scioli y también por el intendente Bues, y dijo ayer en su discurso, próximamente terminaremos. No empezó nunca. Y agrego algo que no estuvo en el discurso de Scioli, que sí es una inversión del gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de un préstamo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo,
de la salita de Parque del Oeste, que está ubicada sobre la Ruta 25, 500 metros antes de lo que es la rotonda de la Ruta 24, a mano derecha. Esa salita tuvo un costo de 2.955.000 pesos. La construcción la hizo una empresa que se llama SMC, Sociedad Anónima, y hoy la obra, que está techada, que está con los pastos altos, con las aberturas destruidas, con los mosaicos que se levantan y los vidrios esparcidos en el suelo, ya no es una salita en potencial, sino que es un espacio donde se consumen varios hechos delictivos que golpean a la población. Bueno, esta es una fotografía, no digo toda la película porque sería mucho más largo, pero una fotografía de dónde está la política hoy, la política en términos operacionales. Me acompaña el doctor Aníbal Acef, que quiere ser intendente en el año 2015. La primera pregunta para él es, ¿usted va a ser el opositor de Wes? A ver, acá. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente no es cuestión de ser opositor o tener una férrea opinión desfavorable hacia la actual gestión municipal, sino, como bien vos relataste o describiste, hechos y acontecimientos que uno ve día a día en lo que ocurre aquí en Moreno. El Estado municipal, lamentablemente, se ha retirado de las funciones que debe realizar, funciones que son indelegables, que lo debe brindar el Estado municipal y provincial, en el caso de la salita de primeros auxilios, brindar seguridad, tener una infraestructura adecuada, proteger a todos los sectores de la población que sufren las mínimas consecuencias climáticas. Todo eso hoy se ha abandonado en Moreno y también, por ende, en la provincia de Buenos Aires. El discurso del gobernador es siempre reiteración de lo mismo, es una reiteración de hechos o objetivos que no se cumplimentan, y aquí ocurre lo mismo. Con bombos y platillos inauguran una sala maternal, pero por otro lado invierten muy poco en la asistencia primaria. Por un lado dicen que van a traer, o trajeron, patrulleros y camionetas para brindar. Sí, trajeron, pero después se rompe. Estoy haciendo un reconto como de varios años. Y después lo mismo, por falta de asistencia del Estado, dejan de invertir en los vehículos, se caen a pedazos y quedan un montón de cuadrículas sin cubrir. Entonces lo que uno quiere es marcar la realidad y que la gente elija, pero basta de vivir de tanto verso, de mentir. Estas obras que le ha dado el gobierno nacional, Victorica y 80 cuadras distribuidas en algunos lugares de Moreno, se contraponen con lugares como la calle La Marina, barrio 25 de Mayo, que no lo han podido terminar, y otros lugares que directamente las autoridades municipales le echan la culpa al gobernador. Ahora fíjese, está bien lo que señala, porque... Y así te puede relatar planes de vivienda inconclusos y un montón de cosas más. En este caso, usted entiende lo que es la administración pública, es muy poco lo que tiene un municipio, usted lo sabe. Es muy poco. ¿En qué sentido? En la administración de recursos. Muy bien. Tiene muy poco margen. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, lo han destruido. Sí, pero espere, han destruido. Coincidimos que la tiene importancia, poco margen, tiene poco margen. Lo han destruido. Entiéndase bien, lo han destruido. Porque yo estuve reiterada varias veces en el municipio como concejal o funcionario. La gente tiene voluntad de cumplimiento de pago y el Estado municipal tiene obligación de cumplimentar sus obligaciones. El Estado municipal es un prestador esencial de servicios, que es el intendente, los concejales, los funcionarios que están en la línea directa con el vecino. Y acá las excusas son lo más tontas que yo he escuchado en mis años de político. No pueden terminar una vereda en un barrio, no pueden limpiar una canaleta en un barrio, los deja que se inunden. Eso es salvajismo en el siglo XXI. Entonces, vos me decís los recursos. Ellos han deteriorado la capacidad de los recursos. Porque Moreno, nadie quiere pagar. Te doy un ejemplo. Sí. La cantidad de transporte ilegal público que hay. No protegen a los ciudadanos. Y muere gente arriba de esos vehículos, colectivos en malas condiciones, vehículos en malas condiciones. ¿Cuál es el argumento de la municipalidad? No, hay que ayudar. Sí, yo estoy de acuerdo, hay que ayudar. Pero que un vehículo ande en malas condiciones y la gente muere arriba, ¿quién se hace cargo después? Bien, yo quiero retomar algo que lo señalaba Acef recién, porque es notable y notorio. La Madrid es una obra financiada por la provincia de Buenos Aires. Bueno, no desembolsó los 2 millones de pesos como para que la empresa siga. Empresa que algunos vecinos dicen que es de un testaferro de Wes. Esto lo digo porque fue señalado en una de las protestas y corte de la Ruta 25. Ahora, Victorica y Watt, que es Victorica es esta, la que tenemos acá atrás, hago así porque está cerca de este estudio. Watt es la paralela a la Madrid, en 25 de mayo, se va a hacer con un programa nacional. Entonces, Nación baja, provincia hace. Entonces, ¿es mala la gestión? Es decir, ¿gestiona mejor ante Nación que ante provincia? No, ubicándome en la administración de los recursos. No pasa por ahí. ¿Y por dónde pasa? Pero pasa que cuando se comienza una obra,
se debe terminar. Muchos municipios que no adhieren al gobierno nacional y provincial tienen que hacerse cargo de las obras que no termina la provincia o la nación. Vos que sos un periodista de investigación lo podés hacer tranquilamente. Ahora, ¿qué capacidad de absorción de recursos tiene el municipio? Pero muy bien, ahora, si la Municipalidad de Moreno ha hecho... ¿Quién paga las tasas? Pero perfectamente. Pero no es lo mismo, usted sabe, Moreno que Vicente López, en capacidad recaudatoria. Totalmente de acuerdo, pero Moreno ha destruido su capacidad de contribución. El Estado municipal está totalmente, te diría, destruido. No hay agente de tránsito, pero hay un montón de ñoqui. No hay trabajadores para la parte pública, pero hay un montón de ñoqui. Yo cada vez que miro la grilla, no hay obreros. No hay obreros para limpieza. A los obreros no se le dan los elementos indispensables para que puedan trabajar, ni siquiera las botas, ni los uniformes anuales que les corresponde. No se les da un sueldo digno. Se les da horas extras y después se las compensan. Nunca cobran las horas extras. Cobran magro salario. Cuando usted hace la pauta salarial, por supuesto que el municipio como este está acotado, pero se los compensaba con las horas extras. Y el obrero municipal avanzaba y trabajaba y quería su trabajo. Yo tengo muy buena, pero excelente imagen de los... Pero no es que Moreno necesita trabajo público y necesita tener un cuerpo muy grande de obreros que trabaje. ¿Cómo se paga una hora Cuando extra? usted retribuye servicio, la gente paga. Ahora, si usted gasta, como han gastado, en cosas que no tienen nada que ver con la función municipal, llega a este deterioro. ¿Cuánto cobra un obrero municipal? En la época nuestra eran los más altos sueldos de la provincia de Buenos Aires. Hoy cobra por el piso. No le pagan las horas extras, los descuentos, el manoseo. ¿Usted cree que inflar la planta municipal en más de 5.000 agentes? ¿A usted le parece que, escúcheme, espera que termine la idea, porque si no, no se va a entender, no va en desmedro de aquellos que quieren trabajar? Pregúntele a qué trabaja. Y si son 5.000 y hay una disposición y pregúntele una definición a qué trabaja. Estratégica de trabajo, yo le diría que no es una cuestión de cantidad. Pregúntele a qué trabaja, porque le cuento esto como el que trabaja en la municipalidad no está premiado como que no trabaja, está lleno de ñoqui. Por ahí el eje es interesante porque yo no me apoyo en la cantidad. Yo defiendo que trabaja. ¿Está claro? Yo no estoy defendiendo al que no trabaja. Digo, no es una cuestión de cantidad, sino de diseño, de función pública. Estamos de acuerdo, pero ¿sí? si yo agarro la grilla y veo que en el Está departamento de limpieza del Obrador hay poca gente, cuando veo que en las salitas periféricas hay poca gente, hay poco auxiliar de enfermería, es fácil, el municipio tiene una enorme cantidad de administrativo que no cumple ninguna función redituable para el municipio. Bueno, ahora, si usted me dice, mire, usted tiene 2.000 obreros. Diseño político partidario. Usted tiene 2.000 obreros. Comulgan mucho. Yo no. Usted tiene 2.000 obreros, yo banco los 2.000 obreros, porque el obrero le va a hacer el trabajo público que la comunidad de Moreno de más de 500.000 habitantes necesita. Entonces, ¿por qué cuando fue las grandes inundaciones no tenían los equipos necesarios para salir antes? Sí, escúcheme, el Servicio Meteorológico a las municipalidades de Defensa Civil le envía los partes meteorológicos. Uno que conoce Moreno sabe los lugares que se han inundado toda la vida, porque por los declives, porque son zonas inundables. Y a su vez uno conoce de que si no limpian los 5 o 6 arroyos de Moreno, se van a inundar un montón de personas. Bueno, no tomaron ninguna previsión. Amén de que han permitido asentamientos, población en cualquier lado, en desmedro de la calidad de vida de esas personas. Problemas que hay que solucionar. Entonces, si usted me quiere entrar en la confusión, o queremos entrar en la confusión, si es mucho o poco, mire, yo miro la prioridad de los objetivos. Si los objetivos del municipio es la infraestructura y el cuidado del ciudadano, para eso está el municipio. Bien. Funciona indelegable. No lo puede hacer un privado, lo tiene que hacer la municipalidad. Bien, prestar la salud pública gratuita lo tiene que hacer la municipalidad. Y cualquiera que tenga buen sentido, porque el sentido común es tan retrógrado, debo decirle. El que tiene buen sentido sabe que una canaleta la tiene que limpiar la municipalidad o lo pueden hacer los vecinos. No ensuciar la basura, no tirar basura. Sí, pero antes de que se le pida a la ciudadanía conciencia, tiene que el municipio limpiar. Pero por supuesto. Yo lo vi en la Ruta 25, en la inundación esta y la del 7 de febrero en Barrio Jardines 1 y 2. Yo le quería hacer 2 preguntas que son para mí claves para cualquiera que tenga aspiraciones de ser intendente. Usted es uno dentro del Frente Renovador, entiendo que el otro es Damián Contreras. ¿Qué piensan hacer con el negocio millonario de la basura? No me importa la empresa, estoy hablando del negocio millonario de la basura. Porque así como... ¿Quién lo instauró? A mí no me importa quién lo instauró, no, ya lo he dicho, no, y lo he denunciado, no es una cuestión de quién, digo. ¿Quién originó esta bomba atómica que hay que desarmar? Wes, cuando era intendente en el 2001, Arregui y ahora volvió Wes. Bueno, yo era concejal y me negué a todos esos Quiero saber qué se hace con eso. Revisarlo profundamente. Si me toca a mí, yo lo voy a revisar de punta a punta el contrato. Porque el contrato tiene un montón de observaciones para hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted es una persona... Ahora, casi 200 millones de pesos en un servicio que no se ha parado siempre a donde está.
y es de destacar. Así como tiene valor desde su criterio, y creo que muchos lo deben entender así, que si no se trabaja no se le puede pagar, también creo que usted es un hombre decente que entiende que no se le puede pagar a una empresa por un servicio que no presta. Y estamos hablando de cifras millonarias. Sí, me parece bárbaro, pero vos... Una estafa a la población. Pero te voy a apelar a tu memoria. Cuando yo era concejal, vos me has escuchado describir que la empresa no tenía una sola orden de servicio por los faltantes de guarda que tenía. Entonces, ¿cómo le van a pagar? Cuando llueve, por eso le cuando había huelga. Cuando usted es intendente, ¿qué va a hacer con eso? Pero por eso si, escúcheme, si la empresa está bien... Ya no es concejal, es intendente. Yo estamos de acuerdo, pero vos me escuchaste a mí decirle que la empresa era ridículo pagar a una empresa y contrario a la ley, una empresa que se levantaba por cuadra y no pasaba ninguna orden de servicio de descuento. Lo dije, pero en los 8 años que fui concejal me cansé. Me opuse a las 2 concesiones que se dieron de basura. Y lo dije en el recinto donde corresponde, delante de los 20 concejales, para que rebatieran y me refutaran lo que yo decía. Fui el primero, estaba en el año 97, que se quejó de la chique. La chique está prohibida. Prohibido por ley. Vos eras recién cronista y te acordás, yo estaba sentado adelante tuyo. Sí. Todas cuestiones que le ha denunciado. Ahora, el Tribunal de Cuentas, oído sordo. Ni un funcionario fue castigado. Y estos siguieron haciendo cualquier cosa. Si el contrato es de incumplimiento, merecerá la pérdida de la concesión. Y eso lo vamos a hacer. Y segundo, hoy el servicio, por los costos, tendría que ser estatal. ¿Me seguís? Tendría que ser estatal. Sí, no, lo sigo perfectamente. No tendría que ser estatal. Porque esto es una carga al municipio onerosa por incumplimiento de servicio. Porque Moreno está roñoso. Entonces, si el servicio debe ser estatal, será estatal. No hay ningún problema. Nuestro gobierno privatizó solamente la basura porque las circunstancias de aquella época estaban. Por otro, reforzamos con compra de camiones al servicio de limpieza, que tenían en aquella época 380 personas, compramos camionetas y absorbíamos otras funciones. Hoy si el servicio es oneroso, que vuelva a ser estatal, yo no tengo ningún problema, pero que sea eficiente. Porque para que se le roben la guita a unos empresarios inescrupulosos con la complicidad de los funcionarios municipales, yo no estoy en esa. No estuve con el concejal y si tengo la posibilidad de ser intendente tampoco lo voy a permitir. Entonces, es clarito. Y esto lo he dicho en el recinto y lo digo acá. Que si vos me has escuchado decirlo y bueno, te agradezco que lo pueda repetir ante la audiencia. Gracias por estar aquí. Muy amable, gracias. Muy bien. Una cuestión, y no hay derecho a réplica para ASEF, que cualquiera que sea intendente, sea ASEF, sea Contreras, sea Hues, sea quien sea, se va a encontrar con un contrato. Ese contrato es limitante para establecer cambios, porque le permite a cualquier empresa, dividió el territorio en 3 zonas, en poder decir que pasó el camión porque colocó un container. Entonces, es un avance empresarial más que un ejercicio de recuperación del bien público. Pausa y luego viene Luis Ibáñez para hablar de lo que no hablan los grandes medios de comunicación en esta cadena del sentido común, que es el ajuste, palabra que se eliminó del vocabulario político. Ya venimos. A ver, por ahí Luis Ibáñez me va a ayudar, o lo voy a poner un brete, no lo sé. Si esto del discurso, por un lado, que genera tanta seducción para el análisis binario, que en este sentido sí, tengo que decir que en términos mediáticos existe una polarización,
En términos políticos, no, porque hay una clase media muy fuerte en la Argentina que puede votar a Cristina Fernández de Kirchner en el 2011 y otorgarle no solamente esa clase, pero fundamentalmente esa clase un 54%, y 2 años más tarde propinarle una derrota al gobierno nacional. Correcto. Pero hay una legitimidad. La legitimidad tiene que ver con lo que decía al comienzo, que es el posibilismo y el reformismo. Dentro de las posibilidades que el sistema ofrece dentro de un modelo de acumulación, bueno, una recomposición de salarios y saberes comparándolo con el 2001-2002. Eso es inobjetable. Les voy a dar un dato por lo menos para que lo busquen, ya que estamos en tiempos de preguntas. Pregúntese por qué las consultoras privadas, kirchneristas, filo-kirchneristas u opositoras, no miden la distancia o la brecha que hay entre ricos y pobres. ¿Se pregunta usted por qué? Porque creció. Entonces, eso no es tan progresista. Entonces, la primera pregunta para Luis Ibáñez, que es un militante, un dirigente de ATE, es cuánto aportaron los gremios a esta legitimidad del gobierno que le pide hoy a los trabajadores hagan un esfuerzo. Les vamos a dar el 25 en cuotas porque dentro del posibilismo es lo posible. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo andás? Bueno, no es una pregunta muy complicada. No, de ninguna manera. Los gremios en general, los gremios que están adheridos a la CGT, otrora aliada del gobierno, por ejemplo, estoy hablando de gremios estatales, ¿no? Sí. UPCN, SOEM, también están lo que está dentro de la CTA, ¿no? Que está del lado de Yasky, Sí. ¿no? Que ha aportado un buen caudal de reconocimiento de parte de la dirigencia sindical hacia el gobierno nacional y hacia el gobierno provincial. Esto, indudablemente, le ha permitido al gobierno generar consenso en la mayoría de la sociedad, en la mayoría de los trabajadores. Indudablemente, esta nueva situación que se genera a partir de la crisis de 2007-2008, Sí. a nivel del capitalismo global, Sí. fundamentalmente en los Estados Unidos, con la crisis inmobiliaria, ¿no? La famosa burbuja inmobiliaria. Burbuja Sí. inmobiliaria, bueno, genera un crack hacia la periferia que indudablemente nos tenía que tocar. Estamos viviendo en el capitalismo, aunque digamos, si hablemos del progresismo, aunque Sí. nos juntemos con Evo Morales, con Correa, que aunque no rompamos relaciones con Irán, ni con Corea del Norte, Sí. ni con Venezuela. Y que hablemos de la revolución, del Che y de los héroes nuestros de otrora, seguimos siendo capitalistas, sigue siendo capitalista nuestro país, la Sí. estructura es fundamentalmente capitalista y necesariamente toda esta situación a nivel global tenía que afectarnos de alguna forma. El 2001, como decís vos, no es lo mismo que 2014. Hemos mejorado sustancialmente los sueldos, pero al mismo nivel que hemos mejorado los sueldos, los niveles del alza de los productos básicos de la canasta familiar se han alzado también. Entonces, nosotros desde un estudio que hace nuestra organización a nivel nacional, tenemos que se ha perdido capacidad de compra del salario en un 41%. 41% desde 2009 hasta la fecha. Así que todo lo que estamos hablando es que ha sido un ajuste bárbaro hacia una transferencia de recursos, digo, desde los sectores de los trabajadores hacia los sectores más concentrados del poder. Los que manejan el poder en realidad se han enriquecido de una forma tan alarmante y los sectores más pobres se han empobrecido todavía más. Y fíjate vos cómo está la situación hoy en Moreno. Luis, en este escenario, en donde me parece que hay muchos que tienen una enorme cautela y tiene que ver con lo que vos manifestaste recién, es decir, durante largos años las cúpulas sindicales y gremiales, aún en el buen ejercicio de su conciencia, creyeron que era lo mejor, hoy les cuesta salir a decir, esto es parte de la heterodoxia. Difícilmente lo hagan. Ahora, hay otros sectores como ustedes que sí. ¿Qué falta para una gran movilización? Es una gran pregunta que también nosotros nos la hacemos. Nosotros somos bastante críticos respecto inclusive hacia nuestras críticas al gobierno nacional, al gobierno provincial y hacia el gobierno local, ¿no?
porque también en las organizaciones sindicales también hay una falta de militantes. Vos hace rato hablabas con Roberto, Sí. ¿no? Sí. Acerca de por qué hoy no se ve reflejada la solidaridad, ese dar sin la necesidad de querer recibir, ¿no? Que existía en otro tiempo. Yo me acuerdo, era pibe y se veía eso. Hoy no se ve, hoy no se ve. Hoy no sé si se ve en las escuelas que haya pibes que quieran cambiar la historia. Ojalá que sí. ¿Y eso Dios se quiera ve que sí. en las organizaciones gremiales? Y en las organizaciones gremiales también se ve. También se ve. Nosotros somos un grupo que ya estamos hace más o menos 10 años y estamos más o menos consolidados, pero precisamos que vengan un grupo de compañeros atrás nuestro que sigan la misma línea de pensamiento y de acción. No queremos que vengan y vendan todo lo que hemos construido. Retomando, de ninguna manera. ¿De qué depende una gran movilización? Y lo digo porque rápidamente, porque, por ejemplo, Baradel, en la última declaración que escuché, dijo: esto no solamente desde los docentes, sino para todos los trabajadores estatales. Entonces, por ahí hay una luz, aunque sea circunstancial, de manifestar todo el cuerpo de trabajadores del Estado que no van a aceptar que el ajuste recaiga en la variable de ajuste histórica, ¿no? El tema es que, fíjate, en 2012, cuando se iba a abonar el salario en 4 cuotas, Sí. también hubo una movilización de similares características. Ahora, que viene porque acá hay paritarias que son ficticias, es un simulacro de paritarias. Acá el gobierno cita a las partes, es decir, a los representantes sindicales, a los representantes de los trabajadores, para informarles que está dispuesto a otorgar este aumento, no para discutir aumento de salarios y para discutir condiciones de trabajo. Viene a informar. A nosotros nos ocurre lo mismo acá en Moreno, en la municipalidad. Nos informan de cuánto es el aumento de sueldo, ¿no? Con lo cual siempre estamos en desacuerdo, por supuesto. Esta movilización de ayer, por ejemplo, que reunió a más de 20.000 estatales en la calle, no estaba en la agrupación, desgraciadamente, para nosotros y para el conjunto de los trabajadores estatales, no estaba SUTEBA, la lista celeste que lidera Baradel. Ojalá hubiera estado, nos hubiera permitido ejercer tal presión que ayer mismo se hubiese sentado el gobernador Scioli a discutir nuevos montos para otorgar y nuevas formas de otorgar el salario, ¿no? Pero desgraciadamente no estuvo, no sé qué está esperando, ya han perdido 9 seccionales en la última elección que han tenido, y creo que buena parte de los sectores que han estado ayer son docentes, opositoras de la lista celeste que lidera Roberto Baradel. Yo digo desgraciadamente, ¿no? Porque si el conjunto de los trabajadores estamos juntos, estamos peleando por una misma causa, creo que el efecto que estamos buscando con una movilización se sentiría rápidamente. Sin embargo, no es así. Gracias por estar aquí, Luis. Gracias a ustedes. Gracias por esperar también. Es muy interesante lo que dice Ibáñez. Voy al cierre, voy al frente. ¿Sí? Ahí está. Muy interesante porque arrancamos el programa con Roberto Manuel Becchi, que es un dirigente ferroviario, es un hijo de ferroviarios, tercera generación, que fue expulsado en el 94 y no pudo volver a militar. Es decir, fue una segregación, fue la marginalidad y el confinamiento. Hoy las condiciones están dadas, por lo menos para mí, para una gran movilización por reclamo salarial. Ni siquiera es ideológico, es salarial. En el sentido que la devaluación, una vez más lo digo, no tiene sentido aplicarla si no hay un ahorro del gasto público que el gobierno debe hacer y lo hace en el sector más popular, más progresista, en lo que jamás hubiesen imaginado dirigentes que podía hacerse. Sin embargo, eso está en marcha. Lo segundo para decirles a ustedes es que la devaluación de enero fue fuerte. Ahora, este gobierno fue microdevaluando, o nos olvidamos. Y cuando hay una microdevaluación o una gran devaluación, quien pierde es el trabajador. Pero no quería cerrar el programa sin reflexionar con ustedes que esta representación que hacía Luis Ibáñez recién, de un llamado a la unidad,
que debe prescindir de ciertas veleidades y prestigismos para que sea, aunque sea una vez en esta época, un fuerte acto de unidad. Hay sectores de la economía que son informales, hay compañeros y compañeras que están en planes sociales, en programas sociales, que no están siendo vistos por nadie. Y ese es el sector a quien se lo denomina como pobreza estructural. Y vean ustedes cómo la pobreza estructural es estructuralmente pobre y fuerte, ya marginada de la discusión y de los medios, mientras que en el otro extremo, la clase pudiente y sólida no necesita estar en los medios porque en los 90 y en este ciclo ganó ayer, gana hoy y seguirá ganando. Porque como dijo Luis Ibáñez, este es el sistema donde nos toca vivir. Es bien capitalista, de acumulación, y cada cual tiene lo suyo, pero no todos tienen lo que necesitan. Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí.